Le agradecemos a Pedro Tello Villagrán, él es consultor económico. Pedro, muy buenos días. Y pues, ¿qué te pareció este informe en materia de lo que tú dominas? ¿Qué es la economía, las finanzas, Pedro? ¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto, lo mismo que a Jesús y a quienes siguen este espacio de información. Yo diría alrededor del informe, de este primer informe de gobierno y del capítulo estrictamente económico, tres cosas que vale la pena destacar. Primero, hay un giro evidente en el discurso del presidente de la República, de aquel famoso vamos requete bien en materia económica y de la certeza del vamos a crecer más de 2% este 2019, al auténtico reconocimiento de que la economía mexicana no está avanzando como se esperaba. Este reconocimiento, este giro en el discurso gubernamental del presidente de la República no es un cambio menor, diría yo que es un auténtico golpe de realidad entre el buen propósito o entre la expectativa y el deseo del presidente de la República y lo que marcan las estadísticas del desempeño de la actividad económica nacional. Hay entonces, pues, como un primer asunto relevante, el reconocimiento de que la economía mexicana no está avanzando bien. Segundo, me parece que una cuestión que vale la pena sí señalar y en torno a la cual se puede construir una suerte de crítica a esta nueva narrativa gubernamental, va en el sentido de aquella frase del presidente de la República, en el sentido de que no importa ya medir todo en función del crecimiento de la economía, porque lo importante es, al final del día, la felicidad de las personas o de quienes integramos la sociedad mexicana. Y bueno, eso es evidente, el crecimiento es un medio, no es el fin al que puede y al que debe aspirar cualquier sociedad y cualquier gobierno, pero es evidente que sin crecimiento difícilmente habrá capacidad para generar riqueza y, por supuesto, menores posibilidades para repartirla entre quienes integran la base social. Y el tercer mensaje que me parece relevante señalar a propósito de sus pronunciamientos en materia estrictamente económica es que el modelo económico definido por el propio presidente consiste en la honestidad y el combate a la corrupción. Y yo creo que si pensamos que un modelo económico ha de construirse a partir de estos dos pilares, sin enfatizar los aspectos tan relevantes como el apoyo a las empresas de menor tamaño, como el impulso que la banca de desarrollo debe dar vía crédito a tasas muy competitivas, a las empresas que tienen capacidad y disposición para cambiar, y si olvidamos al mismo tiempo que este país necesita una planta industrial, una planta agropecuaria y un sector servicios integrados internamente, bueno, pues estaremos evidentemente navegando en aguas turbulentas por lo que se vive a escala mundial y con muy pocas capacidades para poder responder a las exigencias de la sociedad mexicana. Estos serían los tres apuntes que yo haría a propósito de lo comentado en materia estrictamente económica por el primer mandatario el día de ayer. Buenos días, Pedro Tello, te saluda Jesús Anaya y te pregunto, México registra un superávit de cuenta corriente, parte de lo que destaca el presidente Andrés Manuel López Obrador y de lo que se ha destacado. ¿Esto es una buena noticia, una mala noticia? Fíjate lo que son las cosas. Uno supondría que cuando hay un saldo superavitario, eso significa que estamos bien. Y la verdad es que cuando tenemos un superávit en cuenta corriente, lo que eso significa es que la suma de la inversión que sale de nuestro país contra la inversión que llega a nuestro territorio, la suma de los productos que exportamos contra aquellos que compramos en el exterior y la suma de los recursos que entregamos al exterior por concepto del servicio o por el pago de la deuda, todo esto supera lo que ingresa al territorio nacional. Cuando una economía está en superávit en materia de cuenta corriente, es una economía que presenta un perfil económico débil, lo que son las cosas, paradojas de la economía. Un superávit en cuenta corriente significa debilidad. Un déficit en cuenta corriente controlado, subrayo, controlado, significa economía en crecimiento que está recibiendo ahorro procedente del exterior y la oportunidad de avanzar en materia económica, apoyado fundamentalmente en las importaciones, en el capital y en el financiamiento procedente del exterior.
no es una buena noticia, por supuesto. Pedro, preguntarte con respecto a lo que decía el presidente ayer con la deuda externa, con todos estos cálculos, lo que tú ya nos acabas de mencionar, él manifestaba también que se había disminuido la deuda externa, pero ya viendo la perspectiva para lo que resta de este año y obviamente inicios del siguiente, ¿se va a poder disminuir o cuál es tu opinión? Bueno, el control de la deuda pública, lo mismo la externa que la deuda pública interna, me parece que es un objetivo ineludible y que había que mantener en la órbita de las decisiones de gobierno para este 2019, para el 2020 y para lo que resta del sexenio que está en marcha. ¿Por qué? Solamente para recordar a quienes nos están escuchando en este momento, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la deuda del gobierno federal se incrementó en 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Ese es un crecimiento verdaderamente desmesurado para un país que tiene tantas necesidades en materia productiva y en materia social. Y lo más relevante que habría que señalar a este respecto, Citlali, es que ese crecimiento de la inversión gubernamental no se tradujo ni en un crecimiento más acelerado de la economía, ni en la generación de más y mejores empleos, y sí, por el contrario, en un aumento importante en el monto de dinero que el gobierno de México tenía que estar entregando a los acreedores nacionales y extranjeros por la deuda que nos habían otorgado en los años previos. Así que contener el crecimiento de la deuda me parece que es una decisión de políticas públicas indispensable, apropiada y yo diría ineludible. Ojalá que esta contención de la deuda pública sea acompañada ahora sí por un esfuerzo a favor del fortalecimiento de la planta productiva para que no incurramos en el aumento de la deuda pública de años previos acompañada del estancamiento de la economía a una situación ahora de freno al aumento de la deuda pública, pero economía también frenada. Bueno, Pedro Tello, muchas gracias por estas palabras, por aclararnos pues esta situación del superávit, por ejemplo, y muchas más. Esperamos seguir contando con tu apreciable colaboración. Siempre será un gusto hacerlo. Muy buenos días a todos.